Desde la década de 1950, Lima fue cambiando radicalmente su fisonomía debido a los pueblos jóvenes e invasiones que fueron formándose, tanto en zonas agrícolas como en arenales. Surgiría una nueva ciudad, más polarizada, con barrios acomodados por un lado y barriadas y asentamientos humanos por el otro. Asimismo, los ríos Rímac, Chillón y Lurín y las playas limeñas se volvieron focos de contaminación. Pero pasan los años y empieza un boom explosivo demográfico. Y es a partir de la penicilina, el antibiótico, esto permite que en el mundo la gente ya baje la tasa de mortandad. Y Lima empieza a crecer y también se da el problema de migraciones en toda Latinoamérica. Y se van los pueblos como las ciudades importantes, como en este caso Lima, en el caso del Perú, como va a ocurrir con Trujillo, Chiclayo. El proceso de migración va a cambiar el escenario geográfico de Lima y sus alrededores. En el caso del Valle del Chillón, básicamente vamos a tener dos procesos de crecimiento urbano, uno formal y uno informal. El formal es aquel proceso en donde las personas van a comprar un espacio de terreno, ¿verdad? Van a tener la titularidad y van a construir sus casas. El espacio informal es aquel que va a desarrollar por medio de las invasiones. Es justamente en la década de los años 60 del siglo pasado que tiene inicio el crecimiento explosivo de Lima, alimentado por las migraciones internas de los años anteriores. Los terrenos irrigados del río Rímac en primer término y del Valle Chillón después fueron reemplazados por avenidas, calles, casas y edificios. Así el vergel dio paso al asfalto y al cemento, en un proceso hasta hoy en marcha. Juan Gunter, Henry Mitrani, Memorias de Lima, 2012. Comienza a tener mucho desarrollo respecto a las otras ciudades y comienza a haber mucha migración hacia la capital limeña. Y esto hace de que la Lima tradicional, los limeños, la que se planificó, el limeño mazamorrero, que el tradicional, se encuentra con otra población migrante que está ocupando básicamente las zonas periféricas. El Cerro San Cosme, el Agustino, la zona de acá de Piñonate, Pamplona, y comienzan a haber invasiones de poblaciones que vienen en grandes grupos. Con el paso de los años, el centro de Lima fue tugurizándose y entrando en un deterioro que parecía incontrolable. El patrimonio precolombino, virreinal y hasta el republicano inicial estaba seriamente amenazado. Casonas y balcones tradicionales eran derrumbados sin ninguna consideración. Este caos provocó que muchas personas alzaran su voz de protesta. Una de ellas fue la del arquitecto Juan Gunter, trujillano de nacimiento, pero enamorado de Lima y de su historia. Libros, fotos y mapas antiguos de Lima fueron reunidos por Gunter en una extraordinaria biblioteca especializada. Estaba enamorado de Lima sin serlo, ¿no? Él era trujillano, pero sí, él se dedicó desde que regresó a Lima después de un largo viaje por Europa, decide quedarse en Lima en lugar de seguir viajando y desde ahí es que él reúne documentos a todo nivel, ¿no? De mapas, planos, libros, fotografías. Ante esta nueva realidad,
Para Juan Gunter, la defensa del patrimonio, es decir, recuperar casonas y monumentos o velar por el ornato de calles y plazas, se tenía que hacer sin darle la espalda al presente, sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de mejores condiciones de vida para sus habitantes, tanto en el centro de la ciudad como en los distritos de la periferia. Regresó a su ciudad y la puso en valor a través del patronato que conformó y logró que Lima sea patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Con Eduardo Arrarte. Con la intención de recuperar el centro histórico de Lima, Juan Gunter y Eduardo Arrarte fundaron el Patronato de Lima en 1989. Eran tiempos difíciles para la capital y para el país, debido a la grave crisis económica y social. El hacinamiento, la basura, la delincuencia y los vendedores callejeros eran comunes en el mismo centro histórico. El patronato se propuso crear conciencia en la población sobre la riqueza histórica del lugar donde habita. Se realizaron estudios y proyectos que promovieron el turismo y la inversión. Primero se funda el patronato para rescatar el convento y la iglesia de San Francisco. Y ese patronato, con el apoyo de la UNESCO, inspiró para formar un patronato que rescate, aparte de lo que se llama el centro histórico de Lima. Cuando se funda este patronato, que creo que es el año 89, Lima estaba al borde del abismo. Teníamos un alcalde que llevó a Lima al borde del abismo, con ambulantes en la Plaza de Armas, abandonado todo el patrimonio arquitectónico, con una gran migración de centros de oficinas, bancos, centros culturales fuera de la ciudad, una época oscurísima para Lima. Y en este mundo de oscuridad, Juan Gunter, con un amigo de él, que es otro elemento esencial para rescatar lo que ahora es el Centro Histórico de Lima, Eduardo Arrarte, el fundador y dueño de Lima Tour, decidieron fundar el patronato. Con el objetivo de preservar la arquitectura del centro de Lima, Juan Gunter y Eduardo Arrarte fundaron el Patronato de Lima en 1989. Su sede quedaba más o menos por aquí, en la cuadra 3 del Jirón Conde de Superunda, donde me encuentro en este momento. Luego de 2 años de intensas gestiones, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Lima en diciembre de 1991. Esto coronó el esfuerzo del patronato, secundado por la Municipalidad de Lima y por algunos organismos gubernamentales. En el tema de lo histórico, Lima tiene el 29% de todo el patrimonio inmueble histórico del país que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Estos datos, ¿qué te confirman? Que vivimos en una ciudad con una riqueza patrimonial impresionante. Esta distinción de la UNESCO fue un llamado de alerta a las autoridades y vecinos para preservar la herencia arquitectónica limeña, fruto de su rico pasado precolombino, virreinal y republicano. Si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo al respecto, ¡wow!, queda todavía un montón por hacer. Este crecimiento entre aquellos que saben del tema, entre arquitectos y gente que estudia el crecimiento de la ciudad y planificadores, se está haciendo de una manera descontrolada, sin muchos límites. Y tampoco estamos aprovechando
el potencial de este crecimiento para beneficio de esta ciudad tan rica. Hoy, nuestra ciudad capital continúa su proceso de crecimiento. No podemos frenarlo, es imparable. Pero podríamos hacerlo tomando en cuenta su rico pasado y el respeto que debemos guardar por él. En Hispanoamérica hay ejemplos interesantes de cómo hacerlo. Grandes ciudades como La Habana, Ciudad de México o Cartagena lo han conseguido. Sin espacio para extenderse horizontalmente, el crecimiento de la ciudad debe ser hacia arriba, en forma vertical, como siempre lo planteaba el arquitecto Günther. Pero como siempre también lo decía, con planificación y preservación. A través de sus estudios nos decía, Lima va a crecer para arriba. Lima va a terminar siendo una ciudad tuburizada y no va a tener más espacio para amplitud hacia los lados. Él decía era que no había dónde crecer, porque Lima está aprisionada entre los barrancos y los Andes, es lo que es Lima. O sea, no se puede crecer más, no hay otros espacios como en Buenos Aires o como en París que tú puedes seguir creciendo. Lima, otrora vergel precolombino, ciudad de los reyes fundada por Pizarro, es una ciudad que mira el presente y el futuro con optimismo. Limeños y limeñas procedentes de todos los rincones del país, a fuerza de trabajo, la han convertido en una Lima progresista. Entonces una Lima que es importante reconocerla como propia, porque está mal que los jóvenes no conozcan su pasado, que el patrimonio es importante, no solamente el prehispánico que hemos hablado un poco acá, sino el virreinal, republicano, inclusive el contemporáneo. Como hemos visto, Lima tiene un pasado riquísimo, precolombino, colonial y republicano, y una historia que debemos conocer para amarla y valorarla. Cuidemos de sus calles, de sus monumentos, sus construcciones, su mar. Recordemos que en Lima el que no tiene de inga tiene de mandinga. No somos ni andinos ni españoles. Deberíamos recoger lo mejor de estas dos tradiciones y que ello sirva no para distanciarnos, sino para acercarnos, para mirar a Lima juntos de cara al futuro. Nos vemos en la próxima.